Ariel Durant dijo alguna vez que ninguna civilización avanzada puede ser destruida desde afuera si primero no es destruida desde adentro. Con esta frase les doy la bienvenida a un nuevo especial de educación desde aquí, desde las oficinas de Universidad de la Familia Ahora Sí. La salud mental de nuestros hijos es justamente el tema que engloba a estos 4 especiales. Y dentro de ellos los nuevos trastornos mentales de la cultura, creados y ligados en la cultura e inclusive exportados a otras culturas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es un trastorno ligado a la cultura? Pues de acuerdo con la antropología médica, se trata de una enfermedad que afecta a una cultura o a una sociedad y que sus síntomas se relacionan con elementos muy específicos de esa cultura. Y me refiero a las creencias y me refiero a los estilos de vida. Claro que la antropología médica nos está hablando de las enfermedades en principio físicas de la cultura. Por ejemplo, el hiperdesarrollo nos ha dado la diabetes, el infarto de miocardio, la hipertensión arterial, la obesidad que se expande hoy entre niños. Esa es una enfermedad social que por supuesto está devastando. Son enfermedades de la cultura, ligadas a la cultura porque nacen en ella. Existen también enfermedades psicológicas de la cultura a las cuales hoy nos vamos a referir. Claro, son enfermedades nuevas. La palabra enfermedad tiene un estigma. Prefiero decirle trastornos, ¿verdad? Como se utiliza en psicología actualmente. Pero claro que también provoca enfermedades físicas, sin duda. Hoy hablaremos del síndrome de Amok, que ustedes ya relacionarán con la ira, de acuerdo con la imagen que les presento en pantalla. ¿Cuál es el origen del término? Viene del malayo Meng Amok, porque allí es donde primariamente se detectó este síndrome, esta cultura. Significa atacar y matar con ira ciega. Similar a muchos otros síndromes con estas características que se expandieron originalmente por Asia. En el sudeste asiático, en Malaya, fue la primera población o comunidad en la que se estudió. Y es similar, por ejemplo, también a una conducta de los guerreros vikingos de Berserker. Ustedes saben que en aquellos momentos los guerreros vikingos entraban en una suerte de euforia enfermiza, de ira, de iracundia, cuando iban a la guerra. Tan fuerte era que no solamente mataban a sus enemigos, sino que también mataban a sus aliados. El gran psiquiatra Joseph Wesselmeyer, en 1972, fue el primero que estudió los orígenes de esta rabia, de esta iracundia, que no solo estaba relacionada en Malaya con la droga floripón, que era un alucinógeno y se utilizaba como sedativo, sino que también estaba relacionada con ciertas características del cerebro de estos guerreros o de aquellos que sustentaban esa conducta. También hay un libro que les recomiendo de Wolfgang Softky que se llama Tiempos de horror, violencia, amok, guerra. Y es un recorrido a lo largo de toda la historia de los actos comunitarios masivos de violencia. Muy importante porque justifica, o no justifica, sino que analiza de manera profunda desde las violencias en los gangs, en las pandillas, hasta la violencia en las guerras. ¿Cuáles son las características de este trastorno, de este síndrome, desde la Organización Mundial de la Salud? Les recuerdo, antes de continuar, que síndrome es un conjunto de signos
y síntomas. Los síntomas son los que experimenta la persona. Por ejemplo, el ataque de furia, el corazón que palpita rápido, la sudoración. Y el signo es lo que se detecta concretamente a través de investigaciones y de experimentos que, por supuesto, están a cargo de médicos. Entonces, la principal característica es que es un episodio de ira repentino e incontrolable, por lo tanto, no premeditado. Los síntomas previos al ataque: depresión moderada, aislamiento, elevado nivel de fatiga, pesadumbre y preocupación. La conducta posterior al ataque es una amnesia lacunar, que significa que se olvidó del acto cometido. Suicidio o conductas autodestructivas, porque generalmente o bien se suicidan, como indica la imagen, o bien actúan de tal manera que la policía, en un caso de ataque masivo, los mate. Personalidad y causas posibles. La personalidad es una personalidad explosivo bloqueada. Corresponde con el cuadro personalidad límite o borderline, que son individuos con relaciones muy inestables, individuos que inhiben profundamente la rabia, que están siempre enojados por dentro y luego explotan. Los etnógrafos y etnopsiquiatras que estudiaron este síndrome primariamente en Malasia observaron que era una respuesta a la frustración, a la humillación, a una deshonra pública, pero también observaron que este síndrome fue exportado globalmente. Por eso hoy lo vemos en todas partes del mundo y particularmente aquí en los Estados Unidos. A tal punto que la criminología nos dice que muchos asesinatos masivos son producto de este síndrome. Ahora vemos el trastorno explosivo intermitente, que es otro trastorno, pero en realidad los puse juntos porque tienen en común este ataque de ira, este ataque súbito. Se llama TEI, así categorizado en la Biblia de psicólogos y psiquiatras, que se llama DSM en su edición número 4, el TEI. ¿Cuáles son las características del TEI? Y vamos a encontrarle algunas similitudes. Arrebatos intermitentes y explosivos, repentinos y repetitivos de agresiones exageradas para la situación. Y esto lo vemos en las calles de Miami y del mundo todos los días. La persona que de pronto le pasaron el auto adelante, explota en ira, se baja del vehículo y agrede a la otra persona. ¿Cuáles son los síntomas previos a este ataque? Ira, irritabilidad, aumento de energía, temblores, palpitaciones, opresión en el pecho, pensamientos acelerados y hormigueo. Atención, si usted va manejando y siente todas estas síntomas, porque son previos, porque no me gustó cómo me pasó el auto, porque de pronto me chocó, y entonces ese aumento de la energía muscular para salir, digamos, a atacar. La conducta posterior al ataque es una conducta de alivio, cansancio y vergüenza, porque advierte lo que ha hecho, porque advierte el acto delictivo en muchos casos que se ha cometido, como lo vemos nuevamente, repito, en las calles de Miami. ¿Cuáles son los desencadenantes socioemocionales de este trastorno explosivo de la ira? Hay también una insatisfacción y hay una frustración. Ya la persona viene con algo que le está molestando desde hace muchos años, probablemente un trauma infantil no procesado, violencia familiar que viene concurrente con el trauma infantil. Hay familias sociópatas en donde el individuo está acostumbrado a la violencia constante, a violentar a los otros y a ser objeto de violencia. Bullying escolar, los niños que se unen justamente a este bullying escolar. Intercambio con un medio cultural violento. Esos son los desencadenantes. Vemos que la cultura está cada día más violenta.
Entonces, si nos encontramos un niño con un trauma, violencia familiar y bullying escolar, puede desencadenar justamente este estado. Por supuesto, el acceso al alcohol y a las drogas. Recuerden que en Malasia se usaba el floripón y acá se usa el alcohol también, que ya no es recreativo, ya nos puede poner en un estado de enajenación, y por supuesto las drogas nuestras de todos los días, lamentablemente, que observamos y que cada día más utilizan nuestros adolescentes. ¿Cuáles son los desencadenantes biopsicológicos? Atención, vamos a unir todo. Hay una alteración de la serotonina, que es una hormona, una sustancia química que calma, pues ellos tienen una alteración. Tendencia genética. Se sabe que existe el gen guerrero. Es el gen que algunos individuos tienen, las mujeres también, aunque particularmente son los hombres, que los llevan a la violencia. Personalidad explosiva bloqueada, como vimos en el síndrome de Amok. Defectos en la corteza prefrontal. Vale decir, usted sabe que la corteza prefrontal es esa área importante del cerebro que controla las emociones que nos manda el cerebro límbico, que planea, que mira a futuro. Pues hay defectos. El individuo no puede controlar sus impulsos porque justamente ese defecto en la corteza lo provoca. Personalidad esquizoide o paranoide. Atención, no estoy diciendo paranoico o esquizofrénico. La partícula oide significa similar a. Por lo tanto, es una personalidad que tiene rasgos de la esquizofrenia y rasgos de la paranoia, pero que de ninguna manera se presentan como estas dos importantes enfermedades psiquiátricas. Estrés postraumático. Este es uno justamente de los grandes temas, ¿verdad? El estrés postraumático no solamente es de los veteranos de guerra, que de hecho lo tienen la mayoría de ellos. Cualquier persona puede sentir estrés postraumático si le ha ocurrido algo en la vida que para nosotros es insignificante, pero sin duda para esa persona es connotativo, es impulsante de realmente mucha ira y mucho resentimiento. ¿Cuál es el perfil psicológico? Ustedes recuerdan Un día de furia, la película tan interesante, ¿verdad?, en donde este individuo explotaba de golpe. Bueno, son varones jóvenes, tímidos, introvertidos y poco expresivos. Ojo, las personas que son así pueden ser como una olla en ebullición o una cacerola en ebullición. Está preparándose todo adentro, pero por fuera hay tranquilidad. Hay un aumento de la prevalencia de este trastorno explosivo intermitente en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos. ¿Por qué? El aprendizaje vicario. Este aumento de la prevalencia que nos inunda como una ola gigante, como un tsunami. Y el aprendizaje vicario de Vygotsky y Bandura. Las personas desde muy pequeñas aprendemos cómo conducirnos en la vida, cómo actuar, qué valores tener, a partir de la imitación de nuestros padres. Vale decir que ese es el aprendizaje vicario. Aprendemos a través del ejemplo. Si tenemos familias violentas, si nos violentan, vamos a ser violentos. Por lo tanto, se produce un efecto mimético o efecto dominó que lleva al copycat, que son individuos que tienen una tendencia genética, que tienen ya un ambiente de violencia y que lógicamente aprenden rápidamente estas cosas. Y el contagio mediático. No debemos culpar a los medios de esto. Los medios de comunicación tienen la obligación de dar a conocer estas cosas justamente para poder solucionarlas. Lo que lógicamente no se puede permitir, porque a veces lo vemos, eventualmente, es el sensacionalismo, lo amarillesco y es el apelar al morbo de las personas. ¿Cuál es el tratamiento?
del trastorno explosivo intermitente. Trabajo preventivo conjunto entre la familia, la sociedad y la asistencia psicológica. Trabajo sistémico, que quiere decir terapia sistémica, que toda la familia tiene que estar en torno a este individuo o este joven, este adolescente, que es el que presenta el síndrome, que es el que presenta el síntoma y que se denomina paciente identificado. Pero también tenemos que trabajar desde la familia y desde la sociedad para poder evitar estas cosas, para paliar todas estas tremendos hechos que vemos a diario. La asistencia psicológica es muy importante, pero también hay que hablarlo con un psiquiatra, con un psicólogo o si no con un sacerdote, en el caso que no tengamos este acceso, ¿verdad?, a profesionales de la salud mental. Esta ha sido la primera entrega de Universidad de la Familia, ahora sí, en relación con los nuevos trastornos de la cultura. Los vemos con el próximo trastorno en la próxima entrega. Gracias.